Hay una imagen que circuló esta madrugada del 14 de marzo de 2026 y que resume, en menos de 2 segundos de video, todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Un proyectil cae sobre el desierto del Negev, en el sur de Israel. La explosión ilumina la oscuridad. Y nadie en los grandes titulares de la mañana se ha detenido a explicar qué significa realmente ese destello en el cielo nocturno, dentro del cuadro completo de una guerra que ya lleva 15 días cambiando el mundo. Quédate conmigo, porque lo que vamos a recorrer hoy no es solo la noticia de un misil, es la historia de cómo llegamos aquí. ¿Quiénes son los actores reales? ¿Qué está en juego? Y por qué lo que ocurre en ese desierto importa mucho más allá de Israel, de Irán y de Estados Unidos. Vamos desde el principio. Desde el 28 de febrero de 2026, los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares coordinados contra Irán. La operación fue bautizada por Israel como Operación León Rugiente. En las primeras 24 horas, la Fuerza Aérea Israelí dijo haber golpeado 500 objetivos militares en el oeste y centro de Irán, utilizando aproximadamente 200 aviones de combate en la mayor sortida de combate de su historia. El número total de bombas lanzadas en ese primer día superó los 1.200. Desde el lado estadounidense, decenas de ataques fueron realizados por aviones desplegados desde bases en todo Medio Oriente y desde al menos un portaaviones en el Golfo Pérsico. El presidente Donald Trump declaró que el objetivo de los ataques era presionar hacia un cambio de régimen en Irán y la eliminación definitiva del programa nuclear iraní. Irán respondió en cuestión de horas. Lanzó misiles contra Tel Aviv, Haifa y bases militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. La velocidad de la respuesta iraní sorprendió a varios analistas, que la interpretaron como señal de un cambio en la estructura de comando iraní desde la guerra de 12 días de junio de 2025. Irán nombró su respuesta Operación Verdadera Promesa Cuarto. En los primeros días del conflicto, la Cruz Roja iraní reportó más de 555 personas muertas en Irán como resultado de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel. Los ataques cubrieron más de 130 ciudades en todo el país. En Israel, el número de muertos ascendía a 11, mientras que en Líbano se reportaban 31 fallecidos. El 1 de marzo, un misil iraní impactó un edificio residencial y una sinagoga en Beit Shemesh, matando a 9 personas e hiriendo a 49. Fue el mayor número de víctimas en un solo ataque en suelo israelí durante este conflicto. En cuanto a los soldados estadounidenses, el número de heridos alcanzó 18 en los primeros días, según informó el capitán Tim Hawkins de CENTCOM. 6 soldados del ejército murieron en Kuwait en un incidente donde un arma iraní logró penetrar las defensas aéreas aliadas y golpear un centro de operaciones tácticas. El secretario de Defensa Hexet confirmó las bajas. Trump, públicamente, dijo que lamentablemente habría más bajas estadounidenses. Quédate conmigo, porque esto es apenas el contexto que explica lo que está cayendo sobre el Negev hoy. Para entender por qué un proyectil cayendo en el Negev a las 3 de la madrugada del 14 de marzo sigue siendo noticia 15 días después del inicio del conflicto, hay que entender la mecánica de la guerra tal como se ha desarrollado. Israel y Estados Unidos han estado atacando sistemáticamente los lanzadores de misiles iraníes, sus depósitos de combustible, sus instalaciones de almacenamiento y sus refinerías de petróleo. Para el día 9 del conflicto, ya se habían golpeado por primera vez depósitos de petróleo e instalaciones de refinación, escalando la presión económica sobre Teherán. Irán, por su parte, ha respondido con sucesivas oleadas de ataques. El CGRI, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ha denominado cada oleada como parte de la Operación Verdadera Promesa. Al día 13 del conflicto, se habían producido entre 43 y 46 oleadas de ataques iraníes sobre Israel. Pero los números cuentan una historia muy específica sobre el poder de fuego iraní, y esa historia es fundamental. Este es el dato que pocos medios han explicado con la claridad que merece. Irán entró en este conflicto el 28 de febrero de 2026 con un arsenal estimado de aproximadamente 2.500 misiles balísticos, reconstruido muy por encima de los niveles anteriores a la guerra de junio de 2025. En las primeras 24 horas del conflicto, lanzó masivas oleadas de misiles, con algunas fuentes, reportando 90 misiles solo en el primer día. Pero en los primeros 3 días de guerra, Estados Unidos e Israel destruyeron aproximadamente la mitad de los lanzadores móviles iraníes. Según el Instituto Judío de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para el día 10 del conflicto, Irán había perdido alrededor del 75% de su capacidad de lanzamiento. La consecuencia directa es visible en los números. Las grandes oleadas de 90 a 150 misiles del inicio del conflicto se redujeron a ataques esporádicos de entre 9 y 30 misiles por ataque. Para el 10º día de guerra, Irán lanzaba menos misiles por día que en el punto más bajo de la guerra de junio de 2025,
a pesar de haber comenzado con un arsenal 5 veces mayor. El diario Jerusalem Post reportó que la tasa de lanzamiento iraní colapsó un 92% desde el inicio del conflicto hasta el día 10. Hay una razón táctica detrás de este colapso más allá de la destrucción física de los lanzadores. Analistas del Asia Times reportaron que, para el 2 de marzo, las tripulaciones iraníes habían comenzado a abandonar los lanzadores después de disparar un único misil para evitar ser destruidas por municiones de deambulación israelíes y drones que habían establecido superioridad aérea sobre Teherán y las provincias occidentales. Esto es lo que explica, parcialmente, por qué el proyectil que cayó en el Negev esta madrugada no fue parte de una oleada masiva, sino de un ataque mucho más reducido. Israel no está peleando solo con Irán. El Frente Norte también está activo. Mientras los ataques israelíes sobre Irán continuaban, Hezbollah incrementó su intensidad de fuego de cohetes desde el sur del Líbano. Para el día 12 del conflicto, Israel realizó varias oleadas de bombardeos sobre infraestructura de Hezbollah en Beirut y el sur del Líbano, apuntando a varios centros de comando desde los cuales operativos de Hezbollah, según el ejército israelí, estaban coordinando ataques contra Israel y sus ciudadanos. Las sirenas de ataque aéreo en ciudades como Kiryat Shmona y localidades cercanas se activaron múltiples veces, aunque sin heridos reportados en varios de estos incidentes. La guerra de dos frentes que Israel enfrenta simultáneamente es parte del cuadro que el proyectil sobre el Negev representa esta madrugada. ¿Qué pasó exactamente en el Negev esta madrugada? Volvamos al evento central de hoy. En la madrugada del 14 de marzo de 2026, un proyectil cayó y explotó en la región del Negev, en el sur de Israel. Al Jazeera publicó un video de 58 segundos mostrando el momento en que el proyectil descendía sobre el área, en el contexto de lo que se describe como el impacto de un misil iraní en la tarde-noche del viernes. La explosión aparece en el fondo de la toma, a distancia de quien filmaba. El ejército israelí había reportado previamente el lanzamiento de múltiples misiles desde Irán hacia Israel, activando sirenas de alerta en regiones del sur, incluyendo el desierto del Negev. El CGRI iraní se había referido a esta oleada de ataques como parte de la secuencia de la Operación Verdadera Promesa. Esta madrugada del 14 de marzo representa, entonces, la continuación de un patrón que ya lleva 15 días. Ataques iraníes reducidos en escala pero continuos, dirigidos especialmente al sur de Israel, combinados con intentos de interceptación por parte del sistema de defensa aérea israelí. Quédate conmigo, porque la pregunta real no es solo que cayó, es que puede seguir cayendo, y por cuánto tiempo más. El contexto diplomático, las negociaciones que no lograron evitar la guerra. Para entender el presente es necesario retroceder algunos meses, porque esta guerra no comenzó el 28 de febrero, comenzó mucho antes, en una larga secuencia de negociaciones fracasadas. En enero de 2026, la anticipación de un ataque militar estadounidense contra Irán era alta. Teherán no mostraba señales de concesión y Trump mostraba poca disposición a ceder, especialmente después de haber conseguido sus objetivos en Venezuela. Turquía, Arabia Saudita y Qatar se movieron activamente como intermediarios, comprometiendo tanto a Teherán como a Washington a considerar negociaciones, inicialmente de manera exploratoria. En febrero de 2026 se realizaron rondas de negociaciones en Ginebra con la participación de Omán como mediador. El canciller iraní Abbas Araghchi declaró el 25 de febrero que un acuerdo histórico para evitar el conflicto militar estaba al alcance. Pero las barreras eran fundamentales. La administración Trump presionaba por el desmantelamiento completo del programa nuclear y de misiles de Irán. Irán se negaba. Los intercambios de ideas positivas y creativas que describió Omán no fueron suficientes para cerrar esa brecha. Las negociaciones terminaron el 26 de febrero con declaraciones de progreso, pero sin acuerdo. 2 días después, comenzaron los bombardeos. La posición de las potencias regionales y globales. La guerra no se libra en el vacío geopolítico. Hay actores importantes que no están combatiendo directamente, pero cuyas posiciones definen los márgenes del conflicto. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos declararon públicamente que Estados Unidos no podría usar su territorio para atacar a Irán. El Reino Unido bloqueó el uso de sus bases aéreas para cualquier ataque preventivo. Estas restricciones limitaron las opciones de logística militar y, según algunos analistas, aumentaron la presión para una eventual resolución diplomática. Por otro lado, la inteligencia iraní, según CNN, envió señales a través de una tercera nación a la CIA, indicando que Teherán podría estar dispuesto a abrir negociaciones para poner fin a la guerra. Estas comunicaciones, reportadas el 4 de marzo, no derivaron en diálogos sustanciales. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses indicaban que entraban en una fase más agresiva de coordinación con Israel para destruir las capacidades de misiles de Irán y prevenir que Teherán adquiera armas nucleares.
El secretario de Defensa, Hegseth, declaró que Estados Unidos estaba recién comenzando. Las víctimas civiles y el costo humano. La guerra tiene un costo humano que los números militares no capturan completamente. En Israel, una adolescente de 17 años murió atropellada en Rehovot mientras corría a buscar refugio al recibir una alerta de misil en su teléfono. Cruzó la calle junto a su amiga hacia una zona protegida. Fue golpeada por un automóvil y murió en el lugar. Las sirenas, en ese caso, nunca sonaron en la ciudad. En Irán, los bombardeos han afectado más de 130 ciudades, con más de 555 muertos reportados por la propia Cruz Roja iraní en los primeros días del conflicto, antes de que los conteos se volvieran más difíciles de verificar independientemente. En Israel, el mayor número de muertos en un solo ataque fue en Beit Shemesh, donde 9 personas murieron y 49 fueron heridas en el primer día de los ataques iraníes. En Líbano, el conflicto paralelo con Hezbollah suma sus propias víctimas. Las 31 muertes reportadas en los primeros días de la guerra en territorio libanés representan solo el inicio de lo que podría ser una escalada significativa en ese frente. ¿Hasta cuándo puede seguir disparando? Esta es la pregunta estratégica que domina los debates en los centros de análisis militares del mundo. Irán comenzó el conflicto con un arsenal estimado de 2.500 misiles balísticos, reconstruido en los meses posteriores a la guerra de junio de 2025. Pero la velocidad de su consumo ha sido extraordinaria. Para el día 10, se estimaba que aproximadamente 2.410 misiles habían sido disparados y más del 60% de los lanzadores habían sido destruidos. El IDF estimaba que Irán retenía entre 100 y 200 lanzadores activos al día 10, pero el ritmo de consumo del arsenal supera ampliamente la capacidad de reabastecimiento, mientras la infraestructura de lanzamiento es destruida sistemáticamente. El Instituto Hinsa concluyó que Irán se había desplazado de grandes oleadas a ataques más pequeños y con más tiempo entre lanzamientos. Cada vez que Irán lanza misiles, las fuerzas estadounidenses e israelíes localizan y destruyen los lanzadores responsables. El ciclo es un bucle que termina con cada vez menos capacidad iraní de respuesta. El proyectil que cayó sobre el Negev esta madrugada es, en ese contexto, parte de ese patrón. Un ataque posible pero cada vez más costoso para Irán en términos de capacidad residual. Quédate conmigo, porque aquí el conflicto deja de ser solo una guerra regional y se convierte en un problema de todos. Irán amenazó en algún punto con prender fuego al petróleo y gas de la región si las instalaciones energéticas eran atacadas. Esa amenaza no es retórica vacía. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es el cuello de botella energético más crítico del planeta. Las instalaciones navales iraníes han sido golpeadas durante el conflicto, incluyendo los puertos de Bandar Abbas y Chabahar, lo que ha reducido significativamente la capacidad iraní de amenazar el paso de buques por el estrecho. Analistas del Asia Times concluyeron que la capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Hormuz es, en el mejor caso, una amenaza de corto plazo. Pero los mercados no esperan a los análisis militares. El conflicto ha generado presión alcista sobre los precios del crudo y encendido alarmas sobre posibles disrupciones en las cadenas globales de suministro. ¿Qué viene ahora? La guerra lleva 15 días. El poder de fuego iraní está degradado, pero no eliminado. Las negociaciones están interrumpidas, pero los canales diplomáticos no están cerrados. Irán ha enviado señales, a través de terceros, de disposición a hablar, aunque hasta ahora sin respuesta sustancial de Washington. El escenario que el mercado de predicciones Manifold analizaba como posible, un cese al fuego formal entre Estados Unidos e Irán antes del 31 de marzo de 2026, requeriría que ambas partes reconocieran públicamente el cese de operaciones y lo implementaran. La pregunta es si la lógica militar y la lógica diplomática pueden converger en ese plazo. Lo que está claro es que cada proyectil que cae sobre el Negev en medio de la madrugada es, al mismo tiempo, un evento militar específico, una señal política de que Irán aún puede y aún quiere responder, y una variable más en la ecuación de qué viene después de que los cañones eventualmente se detengan. Lo que queda por resolver no es solo cuando termina la guerra, es cómo queda el Medio Oriente después. Cómo queda el programa nuclear iraní, cómo queda la relación entre Washington y Teherán, cómo queda el equilibrio entre Israel, Hezbollah y el Líbano, y cómo queda en el mundo la certeza de que una negociación fallida puede en cuestión de días convertirse en una guerra que cambia mapas. Eso es lo que cayó sobre el desierto del Negev esta madrugada, no solo un proyectil, 15 días de historia que todavía no terminaron.